¿Qué onda? Arriba las manos. Manos a la cabeza. Dije manos a la cabeza. ¿Qué queriste? Están arrestados por robo y desacato. A ver, oficial. Aquí hay un error, hermano. Mire, somos turistas. Nada más queremos ir a la playa, pasarla bien, ¿sí? Shh, echa para atrás y cuida tus modales. ¿Qué onda, güerita? A mí no me manoseas, sin tal ching. Hace algunos años agredir a 2 policías y salir corriendo me habría parecido peligroso. Pero a estas alturas, después de todo lo vivido, me parecía un juego de niños. ¡Ahí viene nuestro dragón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Esta vez le tocó a Nelson y sus compañeros. No había forma de salir bien librado después de meterse con la madrina. Ay, páseme. Bien, pilas. Te queriste, no está pasando absolutamente nada. A ver. Break. Ok. Eso es. Ey, quédese ahí, siéntese. No está pasando nada mal, ¿ok? ¿Qué hacemos? No sé, hermano. Dale para donde dice Mérida. Vamos para Mérida. No. Vamos al DF. A casa de mis papás. ¿Cómo así? Papás están por aquí. Ellos no vivían pues en Nueva York. No, sí. Todavía viven allá. Lo que pasa es que conservaron la casa de México. Pero no, tío, está vacía la casa. ¿Sí? Un capricho de mi mamá. La dejó así, nunca la vendió, nunca la rentó. Sí me pareció una estupidez, pero bueno, ahora nos viene muy bien porque vamos a poder descansar, dormir, pensar en todo lo que viene. Santo Dios te oiga, en verdad, porque ya nos hace falta, ¿no? Un segundito, respirar en paz. Gracias. Exacto. Okay, young man. Take care. Thank you. Thank you. Bien, amor, bien. Te estás recuperando. Todo va muy bien. Sí, pero no quiero terminar como Richie, ma. Eso no va a pasar. Ya estás aquí con nosotros y ya escuchaste al doctor que la operación fue todo un éxito. Pero igual, mírame. ¿Dónde terminé? Hice todo sin pensar en ustedes, sin pensar en las consecuencias. Tu papá nos va a ayudar. Ya vas a ver. Jamás pensé que iba a ser el que me salvara la vida. Pensé que no le importaba. Oh, no, ¿cómo se te ocurre decir eso, mi amor? Mírame. Tú sabes cuánto te ama tu papá. ¿Sabes qué? Quiero arreglar todo con ustedes. En serio. Quiero hacer las cosas diferentes. Pero no quiero ir a la cárcel, ma. ¿Aló? Hola. Paul, Justin despertó. Qué bien.
¿Y cómo está? ¿Habló con el doctor? Ya lo vio el médico y dijo que la cirugía había sido todo un éxito. Oh, thank God. Paul, ¿lograste hablar con tus superiores sobre la situación de Justin? No, aún no. Esto aquí está muy complicado. Cabrera has gone mad. Te lo dije. Pero nunca pensé que sería capaz de ir en contra de Farley. No solo tiene a Joe en una celda, sino a ella también. ¿Cómo? Pero está completamente loco. Tú no te puedes quedar ahí. Paul, cuanto Farley, antes... tengo que colgar. Ahora voy para allá, ¿ok? Ok. Bye. Encontraron a Griselda Blanco Great. y la persiguieron hacia los Everglades. ¿Qué pasa, Logan? Hable. ¿Qué pasó? Mataron al sargento Nelson y a Wilson. They're dead. ¿Será que Thompson nos va a ayudar? Ya no sé ni qué pensar. A pesar de nuestras diferencias, yo creía en usted y míranos. Usted no hizo nada cuando Cabrera me metió aquí. Tuyo es diferente, Joe. Decidamos algo. ¿Usted cree en mí y hacemos lo posible para salir de aquí juntos? ¿O yo hago lo posible para que usted se hunda conmigo? ¿Siempre eres tan amable para pedir ayuda? Ok. You win. Estamos en esto juntos. El sargento simplemente siguió sus instintos. No quería alertar a la madrina, por eso no pidió refuerzos. Nelson era honesto, como pocos. Di instrucciones muy claras a que nadie hiciera ningún movimiento sin mi autorización. No han debido perseguir a la madrina. El sargento era un policía excepcional. ¡Pues se equivocó! ¡Fue un error estúpido! Y ahora nuestros agentes están muertos. Peligrosa. Esa mujer es peligrosa. Por lo menos alguien sabe a dónde se dirigía. No sé. Yo no monté el operativo por mi viaje a México. Ahora me tengo que ir. Zamora. Señor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Queda usted bajo arresto por posesión de droga y por ser cómplice del narcotráfico. ¿Pero qué le pasa, hombre? ¿Qué está diciendo, Cabrera? ¿Usted creía que se iba a salir con la suya, ah? Así, Cabrera. You gonna arrest everyone in this office? ¡No! Solo los corruptos. Por eso, suélteme, hombre. ¿Qué está haciendo? Ven acá. Esto le va a costar caro, se lo juro. Se lo juro que le va a costar caro. ¿Pero qué le pasa, Cabrera? Por favor. Piensa en lo que está haciendo, se enloqueció. Usted a mí no me puede hacer esto. Pues que esto también es un plan. Venga. Abra. Tengo pruebas contra usted. Contra todos. Cabrera, estás arruinando tu carrera. Los únicos que están arruinando su carrera son ustedes. Pero van a ser enjuiciados por la muerte del agente Nelson y todos los que han caído en esta guerra. Nelson. ¿Sabe qué, Cabrera? Todos se van a dar cuenta de que usted mandó a incriminar a Fernández. Todos. Este se me los va a hacer pagar, cabrón. No, stop. No. Esto es una acusación muy grave. Sí, pero es verdad, Thompson. Cabrera me ordenó contra mi voluntad poner droga de la que incautamos en Cayo Norman en la habitación de Fernández. Él me mandó. Es la palabra de un ladrón en contra del mejor agente de la DEA. Las únicas pruebas que tienen son las que los hunden. Thompson, get help. Si no quiere terminar como ellos, deje que la justicia haga lo que le corresponde. Usted es responsable de estas detenciones. Eso no se queda así. Y usted va a responder por las irregularidades que ha hecho. Cierre. Ustedes son la vergüenza de esta agencia. Cabrera. Me las vas a explicar toditas. Joe, let go. Joe.
Es el momento. Ya, get away. Rodríguez. Señor, buenas noches. Hablo del agente Paul Thompson. Discúlpame llamar a esta hora, pero tenemos una situación complicada en Miami y necesita de su intervención. Complicada. Después del operativo de Cayo Norman, complicada. Mira, Thompson, cualquier cosa que tengas que resolver. Resuélvelo con Cabrera. Es él el que está al frente, ¿no? Señor, el problema es Cabrera. A ver, ¿a qué se refiere? El operativo en Cayo Norman se logró gracias a la incautación de un radio que yo logré después de días de seguimiento. A ver, Thompson, ¿esto es un problema de celos profesionales o qué? El agente Cabrera llegó a Miami no solamente para quedarse con los créditos. Tiene detenidos a los agentes Fernández y Farley. Está viendo narcotraficantes en todas partes. ¿Detenidos? ¿Pero qué disparate está diciendo? Así como lo oye. Incluso plantó evidencia en contra de Fernández. Contra Farley no tiene pruebas y la tiene detenida. Necesito hablar con Farley. Ok, ya se la comunico. Señor, no tiene autorización para ingresar. Tengo en línea a sus superiores en New York. Si quiere, se queja con ellos. Aquí está, señor. Farley, agente Félix Rodríguez. Thank you. Felix. I need your help. Cabrera me detuvo junto con Fernández y nos está acusando de manera injustificada. A mí me obligó a sembrar evidencia falsa. Y son como descarados. A ver, ¿y por qué Cabrera haría algo así? Porque se me escapó un hombre que pensaba infiltrar en el grupo de Montero. Cuando eso pasó, Cabrera se volvió paranoico, loco. Necesito una persona imparcial que me ayude con esto. No lo sé. Cabrera no puede subir en su carrera a costa de la carrera de otros agentes. Esto es muy delicado. ¿Sí? Sí, intentó sacarnos a nosotros del camino aquí en Miami. Me imagino que ahora va a seguir detrás de un puesto como el tuyo en New York. Mientras más se demorara el CENTAC en arreglar sus problemas, más tiempo tendríamos para escaparnos de ellos. Señor, ¿usted está seguro que aquí no hay nadie o qué? Pues bueno, hermano, esta casa ha estado vacía mucho tiempo. Si acaso nos encontramos a la empleada de servicio, pero ella duerme en el cuarto, entonces no creo que haya ningún problema. Vamos a dar una vuelta para que no haya nadie y nos sorprenda, ¿listo? Listo. ¿Qué creía? ¿Que Cabrera era su amigo? Lo usó para que me sembrara droga y yo voy a asegurarme de que me las pague, cabrón. A mí no me molestan sus amenazas. No me da miedo. Porque es que usted es como un perrito que ladra, pero no muerde. Tiene razón, no ladro, cabrón. ¿Eh? Joe, stop. Look at me. Look at me. Mayre. Esto lo arreglamos cuando salgamos. Get a hold of yourself. Go away. Fernández, yo puedo ser su aliado. Puedo contar la verdad. O lo puedo joder. Usted decide. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.